Hola queridos amigos, mi nombre es Santiago Lons y bienvenidos a los dominios de mi canal, donde el arte y la cultura se analizan con profundidad. En el día de hoy quiero hablar sobre una novela gráfica, Joker Harley, Cordura Criminal. El mundo del cómic. El mundo del cómic es un mundo muy sobrevalorado por sus fans, pero muy infravalorado por aquellos que no leen historietas. ¿Y esto por qué? Primero, sobrevalorado porque son muy pocas las historietas que realmente tienen un valor literario en sí mismo. Es que existe un fandom que ama estas historietas, pero estas historietas son un mero entretenimiento. No van más allá de un simple pasatiempo y listo. Son pocas aquellas historias que realmente impliquen un análisis más profundo que el mero entretenimiento en sí mismo. También es muy infravalorado porque aquellos que no leen cómics piensan que, bueno, solo estas páginas solamente son entretenimiento y ya. No conocen aquellas obras que realmente sí tienen un valor literario en sí mismo. Estamos hablando de historietas como las que escribió Grant Morrison, Alan Moore, Frank Miller y demás. Esta historieta fue escrita por Cami García. Así que por el momento voy a hablar de esta, que yo considero que sí tiene un valor literario en sí mismo. No es The Dark Knight Returns, escrita por Frank Miller. O sea, no tiene, digamos, no llega al valor de esa novela gráfica, pero realmente es muy buena y la verdad quiero que analizar esta historia. Primero, vamos con los aspectos visuales. Esta historieta, este cómic, está narrado, digamos, visualmente está narrado de dos maneras. Primero hay páginas a color y segundo hay páginas en blanco y negro. Las páginas a color son flashback, son momentos que representan el pasado de la propia narración. A veces pueden ser años atrás o incluso horas atrás del momento en que se está narrando la historia. Las páginas en blanco y negro son el presente, son la forma de contar el presente, todo en blanco y negro. Uno podría pensar que una cuestión simbólica de que el pasado es mucho más colorido y el presente es mucho más oscuro. Sí y no, porque de hecho las páginas a color son colores opacos, muy saturados. Te muestra incluso un pasado triste en correlación al presente en que se está narrando. Ahora, esta novela me encantó por dos razones. Uno, es un noir. Hay todo un homenaje o hay toda una inspiración del propio cine noir que tuvo su auge en los años 40 y los años 50. En algún momento voy a hacer un video hablando sobre ese género fílmico. El cine noir se destacaba por ser un cine muy en blanco y negro. Eran historias policiales, siempre en blanco y negro. Muchos me dirán, bueno, pero porque en esa época no había color. Está bien, pero incluso en esa época, más allá de que no había colores en ese tipo de películas, se buscaba en la fotografía que haya un juego de luz y sombra constantemente. Y este cómic logra eso en las propias páginas que están en blanco y negro. Pero lo mismo pasa con las páginas a color. Las páginas a color recuerdan mucho al cine neo-noir que aparecería en los años 70, como películas como, por ejemplo, Taxi Driver, entre otras películas muy buenas que ya no aplican el blanco y negro, sino que aplican una fotografía a color, pero con colores cargados de neón y luces y sombras y colores y sombras. Esta historieta a nivel visual homenajea esos dos géneros, el cine noir de los años 40 y los años 50 y también el cine neo-noir que aparecería a principios de los años 70. Ahora vamos a hablar un pequeño resumen de esta historieta. Se cuenta dos historias. Una es la de Harley Quinzel, que es una forense que ayuda a la policía de Gotham a atrapar a un asesino serial conocido como el Joker. La otra historia es la propia historia del Joker y cómo él va planificando sus propios crímenes. El Joker hace como una burla, una especie de, llamémosle, parodia del propio arte. Me refiero a que muchas de sus escenas del crimen emulan, digamos, a grandes obras de grandes artistas, como por ejemplo El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, o incluso el mismo Dalí está parodiado en esta
en sus propios crímenes. Así que en toda esta historia hay un juego de gato y el ratón para atrapar al Joker. El Joker también actúa como un depredador. Mientras que la policía de Gotham trata de encontrar al Joker poniendo todo su empeño en atraparlo, el Joker también es un depredador que va incluso contra el personaje principal, que es Harley. Al final logran atrapar al Joker, haciendo que se someta a la justicia. Ahora vamos con el análisis de esta historia. Santo Tomás de Aquino decía que el arte era el uso correcto de la razón. Palabra similar dijo Aristóteles. La famosa crítica de arte Avelina Lesper dijo que el arte es un producto de la inteligencia. A la hora de crear arte se exponen dos elementos. Uno es la inteligencia humana y la voluntad humana. Pero Santo Tomás de Aquino toca algo más, el uso correcto de la razón. Aquello que la inteligencia y la voluntad produzcan tiene que ser algo bueno para que pueda llamarse arte. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente sea bueno en el aspecto técnico, sino que también se refiere al aspecto ético. No podemos llamar arte a las propias acciones de el Joker, por más que el Joker se vea a sí mismo como un artista. El Joker y Harley tienen dos aspectos en común. Ambos tuvieron una infancia terrible con padres abusadores, pero ambos sobrellevaron esos traumas de distinta manera. Harley quiso empeñar su inteligencia para ayudar a las personas y evitar situaciones como esta. Para eso incluso se une a la policía de Gotham para, digamos, atrapar criminales y, digamos, darle algo más de paz al mundo. El Joker, en cambio, ante un padre abusador, lo único que lo llevó fue a una situación oscura donde, bueno, se transforma en el villano. El Joker se lo muestra como un experto en artista. Ya desde pequeño tiene inclinaciones artísticas. Y eso pudo haber florecido para algo bueno. Pero desgraciadamente, ante el abuso que sufrió y, digamos, la manera incorrecta que sobrellevó esos abusos, ese conocimiento, ese producto de la propia inteligencia que él tiene, en vez de evocarlo a lo bueno, lo evoca a lo malo. Y es que el Joker sabe de arte, tiene conocimiento artístico y tiene conocimiento técnico para poder aplicar aquellos actos de maldad que comete. Tan solo quiero que vean esto. Acá tenemos al hombre de Vitruvio, la famosa obra de Dalí, una bailarina. El Joker se burla del arte. Es más, descaradamente se ve a sí mismo como un artista. Y es que el Joker, en el fondo, representa aquello que está mal en nuestra propia sociedad. Representa aquella depravación que corrompe lo bueno que el hombre podría llegar a hacer para evocarlo a lo malo. Para dar un ejemplo, el Joker se asemeja mucho a determinados performances, determinadas, entre comillas, obras artísticas que no son obras artísticas en sí mismas, sino que son basura, que son presentadas como si fuesen obras de arte, cuando en realidad no son más que cosas que dañan, por un lado, a la propia sociedad a nivel intelectual, sino que también lo dañan a nivel espiritual. O sea, el Joker y la manera en con que él comete sus crímenes, la manera en que él mata a las personas, haciendo parodia al propio arte, no es muy diferente a aquellas, digamos, obras que en el fondo no son más que un reflejo de una sociedad, digamos, corrompida. Tenemos desde la insulsa obra de John Cage, 4:33, que es una obra de, entre comillas, es una obra musical de 4 minutos y 33 segundos de silencios, que se presenta a sí misma como una obra performance, como una especie de vanguardismo, que en el fondo no es más que una estupidez. Ese tipo de obra es una obra que en el fondo insulta a la inteligencia humana. Tenemos desde eso, desde la obra de John Cage hasta determinados géneros musicales que buscan la denigración del propio ser humano. En vez de que una obra musical intente inclinar al hombre a determinadas virtudes que podría llegar a aspirar, no hacen más que apuntar, digamos, a aquello más denigrante del ser humano. Luego tenemos, por ejemplo, esto, un cuadro que no refleja absolutamente nada, donde supuestamente el artista quiere ser vanguardista. Ahora, en el otro lado tenemos a Harley. Como dije, el arte es el uso correcto de la razón. En la Edad Media se tomaba una suerte de filosofía de que
arte y ciencia no son elementos separados. Y esto en realidad es una forma de pensar que viene de los griegos. Buscaba que aquello que sea utilitario sea bellísimo en sí mismo. O sea, vemos las grandes urnas o ánforas griegas, no solamente cumplían una función utilitaria, sino que eran obras de arte en sí, buscaban reflejar la propia belleza. Todo el conocimiento que tengo que aplicarlo a aquello que pueda serme útil. Así que tenemos las ánforas griegas que reflejan ya sean motivos mitológicos o históricos, etc. Y luego también tenemos, por ejemplo, las catedrales medievales que cumplen una función espiritual y la belleza arquitectónica de esas catedrales tratan, digamos, de reflejar el aspecto más espiritual del ser humano. Hasta, por ejemplo, un simple libro de historia. Un simple libro de historia trata de ser artístico. Tenemos lo que se llaman letras capitulares. No tiene por qué ser un libro aburrido donde solamente se me cuentan datos históricos y ya. Trata de ser algo realmente precioso y hermoso, algo agradable a la vista. La doctora Harley Quinn en esta historieta viene a reflejar ese aspecto del ser humano. Harley Quinn tiene un conocimiento en psicología y en criminología y ella utiliza ese conocimiento para algo bueno, que es traer justicia al ser humano, traer justicia a la sociedad. Es por eso que el Joker es lo contrario a ella. Ambos son personas con conocimiento en una determinada ciencia o arte. Aclaremos que acá estoy, digamos, utilizando ciencia y arte como sinónimos. Más allá de que hoy en día se separen ambos conceptos, en el pasado esos conceptos están muy unidos. Pero uno utiliza ese conocimiento para el mal, por lo tanto no puede ser llamado arte, mientras que el otro personaje utiliza ese conocimiento para bien, por lo que, digamos, la criminología o la investigación detectivesca en el fondo termina siendo un arte porque busca el bien común, busca la seguridad en una sociedad. Tristemente esta historia termina con un final muy agridulce. Se suponía que Harley buscaba justicia en contraposición de los crímenes del Joker, pero toda la situación del pasado, toda la maldad del pasado termina corrompiendo su propia alma y en vez de buscar justicia, termina deseando venganza. Acá voy a hablar del tercer personaje, Jim Gordon. Jim Gordon, en todas sus facetas, a nivel cómic o en todas sus adaptaciones cinematográficas, siempre se lo representó como el policía recto, el que nunca se deja corromper por la propia corrupción que puede haber dentro de la policía, dentro de las jerarquías sociales, dentro del propio sistema, ya sea policial y o político que maneja una sociedad. Es el policía que, estando dentro del propio sistema, trata de traer luz en una sociedad que se está hundiendo en la oscuridad. Al final de la historia, Jim Gordon arresta al Joker, pero Harley se queda con las ganas de venganza. Y ese es el problema. El Joker pareciese que ganó, porque su obra maestra no iba a ser el último crimen. Su obra maestra es Harley. Su obra maestra fue la corrupción del alma de Harley. Es por eso que esta obra termina con ese final agridulce. Agridulce porque el Joker es atrapado y se someterá a la justicia, pero el alma de Harley termina siendo oscurecida por su deseo de venganza. Como una vez nos enseñó Ramón Valdés, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. El deseo de venganza envenena el alma, el deseo de venganza mata el alma, la envenena, la corrompe. Harley, en vez de transformarse en la heroína que se supone que debe ser, está rozando la villanía misma. A diferencia de Gordon, que se mantiene como el héroe principal de esta historia. Más allá de que es un personaje secundario, es el reflejo de lo que la sociedad tiene que aspirar. El héroe que no se deja corromper por el mal. Y es que los tres son reflejo de la propia sociedad, ya sea actual o del pasado. Tenés al villano, al bueno, que en el fondo es el héroe, y a la persona que está en una constante lucha, que incluso buscando el bien mismo, al dejarse corromper por el mal, termina matando su propia alma. Por mi parte esto fue todo, espero que les haya gustado. Es la primera vez que hago un video análisis sobre una novela gráfica y no se olviden de suscribirse, denle like, hagan clic en la campanita y compartan. Nos vemos en el próximo video.